Bien, continuando con las clases teóricas, la semana pasada hemos hablado sobre una de las funciones de la membrana plasmática o de la membrana celular, que era la fagocitosis. Ahora, esa función de la fagocitosis vamos a relacionar con algunas patologías que se presentan en el organismo. Una de esas patologías es la insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando hay una insuficiencia cardíaca congestiva, hay una rémora de la circulación sanguínea hacia adelante y por lo tanto va a haber un aumento de la presión de los vasos sanguíneos a nivel de los pulmones. Entonces, lo que va a ocurrir, si hay un aumento de la presión hidrostática dentro de los vasos sanguíneos, va a afectar tremendamente a los capilares que se encuentran en los tabiques interalveolares. Estos tabiques no van a poder resistir esta presión, el aumento de la presión hidrostática, y se van a romper y nos van a llevar a hemorragias focales, pequeñas o diminutas, o a hemorragias mayores. Entonces, vamos a tener salida de glóbulos rojos, y estos glóbulos rojos pueden llegar a las cavidades alveolares, y en las cavidades alveolares existen los macrófagos, ¿no es cierto? Y estos macrófagos van a fagocitar a los eritrocitos o a los glóbulos rojos, producto de la ruptura de los capilares y el sangrado que se produce. Una vez que los macrófagos fagocitan a los glóbulos rojos, van a degradarlos, porque para eso es lo que fagocita el macrófago, para destruir, degradar y eliminar, porque no son elementos importantes y además están en lugares que no le corresponden. Entonces, por eso es que los eritrocitos son fagocitados por los macrófagos, degradados a hemoglobina, luego a hemosiderina. Pero este pigmento de hemosiderina es un pigmento amarillo oro, se queda dentro de los macrófagos, y a esos macrófagos cargados de hemosiderina se las dice células de la insuficiencia cardíaca. Y posteriormente, después, la degradación de los glóbulos rojos tiene que llegar hasta... Se puede recuperar el hierro inclusive de la degradación de los glóbulos rojos. Se recicla el hierro. Luego tenemos también que los macrófagos pueden actuar en las reacciones inflamatorias. Por supuesto que en las reacciones inflamatorias participan los neutrófilos y los macrófagos, porque las reacciones inflamatorias siempre se dan frente a sustancias extrañas, extracelulares, pueden ser sustancias extrañas que están en el medio externo del organismo, que entran a los tejidos y son reconocidos como extraños, o también células dañadas, células degeneradas, ¿no es cierto? Células necróticas, todos esos elementos que se encuentran en los tejidos son reconocidos por los macrófagos y los neutrófilos. Entonces, frente a estas sustancias se van a estimular los neutrófilos macrófagos, van a fagocitar, van a destruir y van a eliminar estos agentes causados por exocitosis. Pero también los macrófagos, al destruir, qué sé yo, al fagocitar organitos intracitoplasmáticos envejecidos, por ejemplo, una mitocondria envejecida, un retículo endoplásmico envejecido, también van a ser degradadas estos organitos intracitoplasmáticos por las enzimas lisosómicas, y los productos de degradación van a ser, por ejemplo, la lipofucsina. Esta lipofucsina, que es producto de degradación de las membranas de estos organitos intracitoplasmáticos, no pueden ser eliminados hacia afuera. Se quedan en unas membranas formando vesículas, se quedan dentro de los macrófagos y se convierten en cuerpos residuales. Ejemplo de ese cuerpo residual es la lipofucsina. Entonces, ¿qué es la lipofucsina?
es el resultado, es un pigmento parduzco que resulta de la desintegración de las membranas, de los fosfolípidos de las membranas. De ahí resulta este pigmento. Y este pigmento se queda dentro de las células como cuerpos residuales porque no puede ser eliminado. Continuando con la función de las mitocondrias, hemos visto ya una de las funciones mitocondriales, que es la producción de moléculas de ATP para que realice todas las funciones metabólicas la célula. Vamos a ver una segunda función, que es el metabolismo intermedio. ¿En qué consiste el metabolismo intermedio? Que las mitocondrias van a utilizar glucosa, dióxido de carbono y agua para sintetizar lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Pero esta función de sintetizar lípidos, ácidos nucleicos, para ayudar a sintetizar lípidos, ácidos nucleicos, proteínas, tiene que ser con un gasto menor de moléculas de ATP. ¿Dónde ocurre este tipo de acción? En aquellas células que tienen un crecimiento exagerado y rápido, como son las células benignas y las células malignas. Este tipo de células tienen un crecimiento rápido y exagerado. Entonces, por eso es que la mitocondria va a tratar de estimular al resto de los componentes al resto de los componentes metabólicos para la mayor cantidad de síntesis de lípidos, de ácidos nucleicos, de proteínas, con menor utilización de moléculas de ATP. Ese es el metabolismo intermedio. Si nosotros vemos esto, estamos viendo que la mitocondria modula y mantiene el crecimiento celular. Estamos viendo de que está modulando y está manteniendo el crecimiento celular de las células tumorales, benignas y malignas. Entonces, ¿cómo modula y mantiene el crecimiento celular? Responde a los estímulos, la mitocondria responde a los estímulos e exigencias de los factores de crecimiento, de las reservas de los nutrientes, de la disponibilidad de los oxígenos y de la transmisión de las señales que nacen fuera de la célula o dentro de la célula. Entonces, esas señales, ¿dónde van a ir a repercutir? En la función de las mitocondrias. No se olvide que las mitocondrias son las que deciden si la célula sobrevive o muere. Entonces, este tipo de estímulos va a repercutir en las mitocondrias y las mitocondrias van a ser las responsables de generar moléculas de ATP para que esta célula tenga más proteínas, más lípidos, más hidratos de carbono, porque de eso está formado, de esos elementos está formada las células, todas las células, inclusive las benignas y las malignas. Una tercera función de la mitocondria es regular la supervivencia y la muerte celular. La mitocondria conduce y decide si la célula va a morir por apoptosis o por necrosis. Entonces, la mitocondria es la que decide y la que va a ir a estimular y va a ir a desencadenar la necrosis o la apoptosis, que son las dos formas de muerte celular. Bien. Ahora, hay que reconocer que la necrosis y la apoptosis son cosas muy diferentes. La necrosis siempre es una muerte celular patológica. En cambio, la apoptosis es una muerte celular fisiológica o patológica. Pero además es una muerte celular programada genéticamente. Todas las células tienen genes para desencadenar la apoptosis. ¿Por qué? Porque todas las células nacen, crecen, realizan funciones, envejecen y mueren. Entonces, cuando están viejas, ese envejecimiento va a estimular a los genes de muerte celular. Entonces, cuando estimula esos genes de muerte celular, esta célula va a entrar en apoptosis. Pero es una apoptosis fisiológica. Pues hay también
apoptosis patológica. ¿Cuándo la apoptosis se hace patológica? Cuando los estímulos son patológicos. Por ejemplo, puede ser una lesión de las proteínas estructurales de la célula. Se lesionan esas proteínas, por lo tanto, eso nos está diciendo de que es una célula lesionada, por lo tanto, esa célula lesionada tiene que entrar en apoptosis. La isquemia. La isquemia es otra causa para que pueda lesionarse la célula y esa célula va a ser empujada a la apoptosis, pero de forma patológica, perdón. Ocurre que la hipoxia, la isquemia, siempre es un estímulo para que esa célula entre en necrosis y en apoptosis, pero en apoptosis patológica. Ahora hay dos vías que la mitocondria tiene para poder desencadenar la apoptosis. La apoptosis, ya sea fisiológica o ya sea patológica. La vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca es la mitocondrial. La vía extrínseca es utilizando unos receptores de muerte que ya vamos a ver. Pero tiene dos vías de desencadenar la apoptosis, la mitocondria. Otra de las funciones de la mitocondria es el secuestro de calcio. No se olviden que el calcio es una molécula importantísima para realizar las funciones metabólicas de algunas células, especialmente aquellas células especializadas en la fagocitosis, aquellas células especializadas en la relajación, contracción muscular. Esas funciones se realizan tanto, o sea que el calcio es importantísimo que existan en niveles muy bajos a nivel de lo que son los macrófagos y a nivel de lo que son las células musculares. Normalmente existe cantidades muy escasas de calcio en el citoplasma de las células para participar en el metabolismo celular normal. Este nivel de calcio no puede subir ni puede disminuir en el citoplasma celular. Porque cuando suben los niveles de calcio más de lo normal, entonces se estimulan las mitocondrias y se estimula también el retículo endoplasmático liso. ¿Y qué hacen estos? La mitocondria, estamos hablando de la mitocondria va a meter ese nivel de calcio exagerado, lo va a meter a su parte interna. A eso se llama secuestro de calcio. Si los niveles de calcio bajan, entonces la mitocondria va a liberar calcio. En una célula normal, con un metabolismo normal, las células no pueden ni bajar, ni aumentar, ni disminuir sus niveles de calcio. Si aumenta, la mitocondria va a meter esos niveles de calcio que están exagerados y va a ser el secuestro de calcio. Luego también tenemos de que pueden desencadenar. Sí, en el caso de que la mitocondria no se estimula para secuestrar calcio y los niveles de calcio suben, generalmente cuando los niveles de calcio suben en los macrófagos va a haber una reestructuración del citoesqueleto. Esa reestructuración del citoesqueleto le va a dar la capacidad al macrófago de deformarse y realizar pseudópodos para poder atrapar elementos extracelulares o para poder moverse los macrófagos y los neutrófilos. O también los niveles de calcio pueden ir aumentando y estimular a la actina y a la miosina para que se acerquen, para que se separen, o sea, para que puedan deslizarse, separándose, acercándose la miosina y la actina sobre la desmina. Y esto provoca lo que se llama la relajación y la contracción muscular. Entonces, miren lo importante que es los niveles de calcio que estén normales, porque cuando suben puede desencadenar una serie de reacciones o acciones fisiológicas normales o patológicos.
Estamos hablando, ahí está la mitocondria. Esta es la estructura de la mitocondria. Está la matriz intramitocondrial, donde se encuentran, donde se realiza el ciclo del ácido cítrico. Ahí están los hidrogeniones. Los hidrogeniones no tendrían que ser liberados hacia la parte externa de la mitocondria porque son importantes para realizar el ciclo del ácido cítrico, ¿no es cierto? Y provocar o formar moléculas de ATP. ¿Por qué no se puede liberar? Porque la membrana mitocondrial, que es esta, es impermeable. Si se hace permeable, entonces se pierde hidrogeniones y al perderse hidrogeniones disminuye la síntesis de moléculas de ATP. Y si hay una disminución de la síntesis de moléculas de ATP, entonces esa célula va a entrar en una muerte celular por necrosis. ¿Y cuál es esa causa que nos va a permitir el escape de hidrogeniones desde la parte interna de la mitocondria? La isquemia o sustancias tóxicas. Estos son estímulos siempre patológicos. Por eso es que la necrosis es una muerte celular patológica. Bien. Pero también nosotros tenemos en la membrana interna tenemos las crestas mitocondriales. Aquí en las crestas mitocondriales están las enzimas que participan en la fosforilación oxidativa para la síntesis de moléculas de ATP. Estamos hablando de esas proteínas oxidativas que forman las mismas mitocondrias porque tienen su propio ADN. Por eso es que en las crestas mitocondriales se realiza la fosforilación oxidativa, donde se utiliza glucosa, donde se utiliza oxígeno, ¿no es cierto? Glucosa más oxígeno y más las enzimas de la fosforilación oxidativa. Y el producto va a ser la síntesis de moléculas de ATP más agua y más producción de radicales libres de oxígeno. Y de esa manera se realiza el metabolismo o una de las funciones de la mitocondria, que es la síntesis de moléculas de ATP. Pero en una isquemia, si altera la permeabilidad de las membranas, entonces vamos a tener menor cantidad de ATP que nos va a llevar a la muerte por necrosis. En este otro lado, tenemos de que hay muchas señales para la apoptosis, por ejemplo. Señales para que se produzca la apoptosis. Podrían ser señales fisiológicos. Si son señales fisiológicos, por ejemplo, el aumento de los factores de crecimiento. Las hormonas aumentan los factores de crecimiento, esa manda una señal, los factores de crecimiento. Entonces, esos factores de crecimiento, ¿qué le va a decir a la mitocondria? Que esa célula tiene que crecer, entonces se tiene que sintetizar más y no se van a abrir estos poros y no va a salir la citocromo C. Entonces, esta mitocondria está decidiendo que esa célula tiene que sobrevivir, porque los factores de crecimiento le están diciendo que tiene que crecer, que tiene que vivir. Pero si hay señales, por ejemplo, a disminución de los factores de crecimiento, disminuye los factores de crecimiento. Entonces, esa información le manda a la mitocondria y la mitocondria recibe esa información y dice, esa célula ya no tiene que crecer, tiene que desaparecer. Por lo tanto, estimula sus poros, ahí está, se hacen más permeables los poros, especialmente de la membrana externa que tienen las porinas, ¿no es cierto? Se estimulan las porinas, se hacen más permeables y dejan salir la citocromo C, que es una sustancia que está almacenada en la matriz mitocondrial. Y esta citocromo C, cuando sale al citoplasma de la célula, inmediatamente es la sustancia que va a desencadenar la apoptosis. En este caso, una apoptosis fisiológica podría ser. Si nosotros hablamos de una apoptosis patológica, entonces tomamos en cuenta una causa patológica, que puede ser también la hipoxia, la isquemia. Eso es una causa patológica y el poro de transición de la membrana externa se va a hacer mucho más permeable, va a salir la citocromo C y se va a desencadenar la muerte celular por apoptosis, pero en este caso va a ser la apoptosis patológica.
Bien, con eso hemos terminado de hablar sobre los componentes metabólicos de la célula. Vamos a entrar a hablar sobre la interacción intercelular y la interacción que existe dentro del citoplasma de las células. Ustedes saben muy bien que el citoplasma de las células, que el componente metabólico de la célula, tienen organitos intracitoplasmáticos membranosos que tienen que estar en constante comunicación unas con otras y tienen cierta movilización, tienen cierto movimiento. Y existen proteínas funcionales que también tienen cierto movimiento y qué estructuras participan o ayudan al movimiento de estos organitos intracitoplasmáticos de estas proteínas. Eso es lo que vamos a ver ahora y tenemos que hablar del citoesqueleto. Las proteínas del citoplasma celular que forman el citoesqueleto, eso tenemos que saber. El citoesqueleto de la célula está formada por proteínas. Y esas proteínas son sintetizadas en los ribosomas libres o en los poliribosomas. Entonces, las proteínas del citoesqueleto son sintetizadas en los ribosomas libres o en los poliribosomas. De acá van a ir al aparato de Golgi, en el aparato de Golgi van a madurar y después el aparato de Golgi va a distribuir ya sea al citoesqueleto o tal vez van a ser proteínas funcionales que van a llevar a los diferentes lugares del citoplasma, como la ubiquitina, como la chaperona, que son proteínas funcionales. También tenemos proteínas funcionales transmembranas, que se encuentran en la membrana plasmática o en otras membranas que permiten, que van a transportar moléculas, ¿no es cierto? En la misma mitocondria tenemos moléculas, proteínas transportadoras de sustancia. Bien, entonces, eso es lo que hacen los ribosomas. Forman el citoesqueleto, las proteínas del citoesqueleto. Ahora, ¿qué función desempeñan las proteínas del citoesqueleto o el citoesqueleto? Le da la forma a la célula. Ahora, la forma de la célula depende de su citoesqueleto. Y si tiene una forma es porque tiene que realizar una función determinada. Ejemplo, la célula caliciforme. La célula caliciforme tiene la forma de una copa de champán, el cáliz, por eso que se dice. ¿Cómo es el cáliz? O sea, tiene una base angosta y tiene una porción apical superior más ancha. ¿Por qué? Porque son células que sintetizan y van a secretar moléculas de glucógeno. Entonces, sintetiza este glucógeno y ese glucógeno que tiene que ser liberada hacia la parte externa de la célula, se pone por encima del núcleo y ahí se van almacenando, encima del núcleo. ¿Por qué? Porque tiene que ser liberada. A veces se libera inclusive perdiendo citoplasma. Por eso es que el núcleo está siempre en la parte basal, bien apretadita. Porque si estuviera en la parte media de la célula, podría ser eliminado junto con el glucógeno. Entonces, miren cómo la forma hace la función y la función hace la forma. Y la forma es gracias al tipo de citoesqueleto que tiene. O sea, cuando estoy hablando del citoesqueleto, es diferentes proteínas le van a dar diferentes tipos de forma en su citoesqueleto. Ahora, este citoesqueleto en las células epiteliales también hacen que mantenga la polaridad, o sea, permite decir que las células epiteliales tienen una porción apical y tienen una porción basal y tienen caras laterales. Mantiene la polaridad. Gracias al citoesqueleto se relacionan los diferentes organitos intracitoplasmáticos. Ahora, hay algunos elementos intracelulares que se movilizan. Entonces, se movilizan utilizando como andamiaje el citoesqueleto. Ahora, existen tres clases principales de proteínas que forman el citoesqueleto que están distribuidos en tres grandes grupos. ¿Cuáles son esos tres grandes grupos? Uno, los microfilamentos de actina. Segundo grupo, filamentos intermedios. Y el tercer grupo, los microtúbulos. Vayamos analizando microfilamentos de actina.
Son proteínas citosólicas las más abundantes que existen en las células, especialmente en los macrófagos, en las células musculares, pero hay en todas las células existe actina. Están implicadas en el movimiento celular y le dan la forma a la célula. En las células musculares, la miosina, que es un filamento intermedio, no es un microfilamento, es un filamento intermedio, es una proteína citosólica que se desliza sobre la actina. Cuando los niveles de calcio citoplasmáticos se elevan, provocando la contracción muscular, esta función utiliza alta energía. Lo que les decía, el calcio participa en el metabolismo celular, en este caso en las células musculares. Se elevan los niveles de calcio, la actina se estimula y empieza a acercarse y a separarse de la actina, acercarse y separarse de la actina. Así se va moviendo sobre la desmina, que es un filamento intermedio que se encuentra en el músculo. Entonces, de esa manera se hace la contracción y la relajación. También la elevación de los niveles de calcio tiene mucho que ver con la deformación del citoplasma y de la membrana en los macrófagos. ¿Cuáles son los filamentos intermedios? Cada tipo celular presenta filamentos intermedios muy específicos. Ahí tenemos la bimentina, que es un filamento intermedio que se encuentra exclusivamente en las células mesenquimatosas, fibroblastos, células endoteliales. La desmina, que se encuentra exclusivamente en las células musculares. Entonces, por eso que se dice los filamentos intermedios, cada tipo celular presenta filamentos intermedios específicos. No podemos hablar que la desmina esté en la neurona, por ejemplo. Entonces, se utiliza como marcador celular estos filamentos intermedios. Por ejemplo, si yo tengo un tumor maligno, una célula cancerosa muy indiferenciada, que no puedo detectar de dónde viene o qué tipo de célula es, entonces hago marcadores tumorales utilizando los filamentos intermedios. Por ejemplo, si es una célula muscular maligna, muy indiferenciada, donde no puedo ver yo el citoesqueleto, no puedo ver los filamentos intermedios, utilizo estos marcadores celulares y marcaré pues, la desmina. Y si se marca la desmina, entonces quiere decir que es una célula muscular, esa célula maligna. Se utiliza como marcadores celulares porque los filamentos intermedios son específicos para cada tipo celular. Ahora, en este grupo de filamentos intermedios se encuentra la laminina. Hay 3 tipos de laminina, A, B y C. Esta laminina está asociada con el ADN. Entonces, y se encuentra en la parte interna de la membrana nuclear. Está muy asociada con la membrana nuclear. Las laminina mantienen la morfología de los núcleos. Miren, regula la transcripción nuclear normal. Si hubiera mutaciones en el ADN, también tiene que haber mutaciones en estas estructuras de la laminina. Si hay mutaciones en las estructuras de la laminina, entonces podemos nombrar 2 tipos de alteraciones que están relacionadas con la mutación de la laminina: la distrofia muscular y la progeria. ¿Qué es la progeria? Es un envejecimiento prematuro que tienen las personas. Por ejemplo, un niño de 5 años va a parecer que tiene 20 años. Esa es la progeria. ¿Y eso se debe a qué? A la mutación de la laminina, que tiene mucho que ver con los genes de los núcleos. La bimentina se encuentra en las células mesenquimatosas, en todas las células mesenquimatosas, endotelio, fibroblastos, todas esas células mesenquimatosas. La desmina es un filamento intermedio que se encuentra exclusivamente en las células musculares. Miren, sirve como un andamiaje para la actina y la miosina que se deslizan durante la contracción y relajación muscular. O sea, la actina y la miosina se acercan, se separan, se acercan, se separan sobre la desmina.
Eso es bien importante que ustedes sepan. La citoqueratina. La citoqueratina forma el citoesqueleto de las células epiteliales. Entonces, es un filamento intermedio de las células epiteliales. Ahora, existen variedades de estas proteínas, entre las que se conocen: citoqueratina ácida, citoqueratina básica, citoqueratina neutra, o citoqueratina tipo 1, citoqueratina tipo 2, etcétera, etcétera. Estas proteínas están presentes en diferentes células, son muy específicas y se los emplea como marcadores celulares para las células epiteliales. Confiere resistencia a la tensión. O sea, estas células con citoqueratina no se pueden jalar, tampoco se pueden comprimir. Otro filamento intermedio, los neurofilamentos, que se encuentran en los axones de las neuronas y le da también la resistencia y la rigidez a los axones. La proteína ácida fibrilar de la glía, que se encuentra en las células gliales. Estas células gliales son las células de sostén del sistema nervioso central que se encuentran alrededor de las neuronas. Entonces, miren, nosotros podemos utilizar todas estas proteínas intermedias como marcadores tumorales para ver qué tipo de célula es esa célula maligna indiferenciada que estamos viendo, porque son muy específicas los filamentos intermedios para cada célula. Los microtúbulos. Los microtúbulos están formadas por la proteína tubulina. Esa es su proteína de los microtúbulos. La tubulina alfa y la tubulina beta. Esa es la proteína de los microtúbulos. Están dentro de las células en el citoplasma. Cuando están dentro de las células en el citoplasma, sirven como cables para el movimiento de vesículas, y las moléculas, ¿no es cierto? Las vesículas se mueven gracias a la presencia de estos microtúbulos. Y por supuesto que utilizan energía para que las vesículas se puedan movilizar. Hay dos tipos de proteínas motoras, La cinesina, que lleva el transporte de una de menor concentración a una de menor concentración, y se dice transporte anterógrado, que va de menos a más. Y las dineinas realizan el transporte retrógrado de mayor a menor. Estas son proteínas motoras, la cinesina y la dineina. Se asocian para formar los cilios en los epitelios bronquiales, que tiene epitelio cilíndrico ciliado, y los flagelos. Entonces, ¿qué son? Son los cilios y los flagelos, solamente son un conjunto de microtúbulos. Interacción entre células o interacción entre célula y la matriz extracelular. Las células se comunican entre sí a través de ciertas uniones mecánicas donde participan, miren, los receptores de la superficie externa celular, sus ligandos, como son las células vecinas, y la matriz extracelular, que interactúan como receptores celulares. Existen tres tipos de uniones celulares: las oclusivas, las uniones de anclaje y las uniones comunicantes. Las uniones oclusivas son uniones herméticas, muy estrechas entre célula y célula. Este tipo de uniones se observan en las células epiteliales y en células endoteliales. Entonces, ahí es donde predominan las uniones oclusivas. Son muy estrechas, pero estas uniones son dinámicas, pueden disociarse para facilitar la proliferación epitelial y la migración de las células inflamatorias. Cuando hay una estimulación, por ejemplo, para que se realice, para que se produzca la reacción inflamatoria, las células epiteliales tienen que separarse. ¿Para qué? Para que los leucocitos puedan salir de los vasos sanguíneos hacia la matriz extracelular o hacia el tejido conjuntival. Entonces, ahí se disocian. Por eso se dice que estas uniones son dinámicas. Pueden juntarse o pueden disociarse. Y al disociarse, va a ayudar a la proliferación de las células. Mientras estén bien uniditas, no pueden proliferarse.
Están compuestas por múltiples proteínas transmembranas como la oclutina, la claudina, la sonulina y la catenina. Esas son las proteínas transmembranas que forman las uniones oclusivas. Uniones de anclaje. Estas son relaciones entre célula y célula. ¿Cuáles son las uniones de anclaje? Ejemplo de uniones de anclaje, los desmosomas. Los desmosomas que están muy desarrolladas en la epidermis, por ejemplo. Ustedes saben muy bien que la epidermis es un epitelio estratificado donde se encuentra una capa de células espinosas. Esas células espinosas tienen desmosomas, entonces son uniones de anclaje. Los desmosomas que se unen célula con célula y con la matriz extracelular, cuando el centro de adhesión está entre la célula y cuando el centro de adhesión, que es muy pequeñita, se llama mácula adherente. Cuando este centro pequeño se une a las células y a la matriz extracelular, se llama desmosoma en cinturón. ¿A qué llamamos mácula adherente? Cuando el desmosoma une célula con célula. ¿A qué llamamos desmosoma en cinturón? Cuando la célula se está uniendo a la matriz extracelular. La caderina es una glucoproteína transmembrana que forma parte de los desmosomas. Y por último tenemos las uniones comunicantes. Son las uniones en hendiduras y participan en la transmisión de señales. Esas señales pueden ser químicas o eléctricas. Son un conjunto de poros llamados conexones que están formados por proteínas llamadas conexinas que permiten el paso de iones de nucleótidos, de glucósidos, de aminoácidos y vitaminas. La permeabilidad de esta unión disminuye el descenso del pH intracelular o al aumentar el calcio intracelular también. Se hacen mucho más permeables.